días a todos. Aquí seguimos leyendo en el Club Diletante para continuar con el ciclo de lectura o el bouquet de lectura que hemos estado haciendo últimamente. Vamos a trabajar un autor que hace tiempo queríamos trabajar, un autor de esa zona, un autor judío, un israelí, se llama Edgar Keret, un autor muy joven, nació en el año 1967. Y vamos a ver un relato de este autor que se llama Mi llorada hermana. Es un relato que está en un libro que se llama Los 7 años de abundancia, que se publicó en la editorial Siruela, por la editorial Siruela en el año 2014. Y estaba leyendo que este libro se llama así, Los 7 años de abundancia, porque de hecho el libro está distribuido en 7 años, donde los cuentos están ahí intercalados y son los 7 años de vida, los primeros 7 años de vida de su hijo, ¿no? Es un relato que lo fue haciendo, es decir, un libro que lo fue haciendo de esa manera, ¿no? Y este en particular, Mi llorada hermana, está en el año 4, ¿no? Es decir, no puedo decir que haya una coherencia vital y temática con los años, sino porque no lo creo que sea así, pero yo veo que es más como una numeración de los cuentos que ha ido desarrollando a lo largo de esos 7 años, ¿no? Sí. Y entonces ahí está un poco el libro. Sí, este cuento, otro cuento que nos muestra la relación entre hermanos, ¿no? Sí. Veíamos como Tessa y esos dos hermanos que quieren ir a un lugar mejor, ¿no? En este caso habla de... Mira, fíjate qué curioso, porque el relato de Tessa termina con la separación de los hermanos, ¿no? Porque la niña va a buscar ese lugar, y en cambio aquí empieza, ¿no?, con esa separación. Es decir, es un hermano que nos cuenta que su hermana, bueno, se casó y que el día que se casó se murió. Es lo primero que nos dice, digamos así, No, de hecho podríamos, creo que leerlo, ¿no? El inicio que dice: hace 19 años, en un pequeño salón de bodas en Bnei Brak, mi hermana mayor murió. Y ahora vive en el barrio más ortodoxo de Jerusalén. Claro, entonces ahora cuando tú dices ahora vive en el barrio más ortodoxo de Jerusalén, piensas que quizás es ahí donde está enterrada, ¿no? Pero luego mira, sigue y ya se va volviendo la cosa más rara, ¿no? Hace poco pasé un fin de semana en su casa. Y dices, bueno, vale. Fue mi primer Shabbat ahí. Suelo visitarla entre semana, pero ese mes, con todo el trabajo que tenía en mis viajes al extranjero, o era sábado o nada, ¿no? Entonces, claro, luego le dice su mujer le dice: no, cuídate, que ya no estás tan en forma, y que no te convenzan de que te vuelvas religioso o algo. Claro, ahí dices, ya, más o menos vas entrando en la idea de que la hermana no es que ha muerto, sino que es como que ha muerto de una manera, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Y ya a partir de ahí, entonces, él nos habla, ¿no?, un poco de su relación con ella, la buena relación que tuvo con la hermana siempre, y cómo el hecho de que la hermana se casara con un ortodoxo termina, pues, no rompiendo esa relación, pero es como que las reglas de juego de esta ortodoxia, pues, impiden, ¿no?, que ellas puedan continuar con su relación. A partir de ahí, pues, el cuento es hilarante, ¿no? Porque, claro, ya empezamos con esto, que de arranque dices, ¿qué pasa aquí? Pero luego te vas dando cuenta de que todo es de una ironía absoluta, ¿no? Y él, un personaje muy, muy simpático, porque es un personaje que, bueno, pues que no cree en nada, que respeta la costumbre, pero que en realidad hace el papel, ¿no? Él es podríamos decir que es una especie de judío, pero no practicante, ¿no? Y bueno, ahí también está el tema del escritor, de
de la relación de la familia con lo que tú escribes, bueno, una serie de situaciones que se generan en esta visita, ¿no?, a la hermana, donde ve a los sobrinos, ve también al cuñado, ¿no? Y bueno, ahí está un poco el cuento, ¿no? Sí, sí. No, decir de que ya digo, otro más que hemos visto en estos últimos tiempos que es también súper agradable de leer, ¿no? Porque es que es una risa continua, ¿no? Hay otros cuentos de él, por ejemplo, donde con la cultura judía incluso con todo el tema de las fiestas religiosas judías, Sí. pues te hace una situación de hilaridad y de comicidad que es increíble, ¿no? Es simpaticísimo y ya digo, muy bien, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿no? La manera en que te presenta a veces las situaciones son cosas que son absurdas, pero que luego te las explica y te las puede hacer pasar por reales, ¿no? Y entonces eso va generando ese estupor que hablábamos, ¿no? Y esa contradicción en el lector, que es lo que te crea esa comicidad. Sí, esa ironía en el comportamiento, en la mentalidad, ¿no?, Sí. natural de los personajes. Me recuerda mucho a este escritor que hace poco hubo toda una polémica, que no me acuerdo el nombre, norteamericano, lo hemos leído también, una polémica porque querían cambiar su texto, querían censurar algunas Sí, cosas. De Roald Dahl. O sea, esa chispa Sí, humorística es que sí. me relacionó mucho, ¿no? No, humor negro, Ese humor negro, bueno. ¿no? Claro, pero por ejemplo, el humor negro de este escritor no tiene la misma, no tiene la misma, no tiene el mismo sarcasmo que, por ejemplo, Philip Roth, ¿no? Claro. O sea, Philip Roth ya es más, No, va más es a más negro, más digamos. negro, ya, Mucho pero más ya cruel. más cruel, ¿no? Claro. En cambio Este no, este es paródico, es paródico, Claro. irónico, fino, ¿no? Sí, sí, súper bien. Y Sí. ya digo, hay uno que también lo leímos, Enrique y yo, que es el cerdito, ¿no? Que es decir, con esta cuestión de la pedagogía familiar, ¿no? Que el padre le tiene que enseñar las buenas conductas a su hijo, ¿no? Sí. El hijo le pide una moneda, creo, ¿no? Como es la historia, le pide una moneda y el padre lo que hace es regalarle un cerdito, ¿no? Pero claro, aquello ya hay un momento que se llena el cerdito y él se encariña porque el padre le explica que para que pueda usar el dinero Tiene que romper. entonces, claro, ahí ya estamos de nuevo ahí, ¿no? En esa situación de hilaridad que es Sí, las reacciones inesperadas de los personajes, ¿no? Claro. Aquí arranca con esa reacción inesperada, ¿no? El hecho de que tu hermana se case, aunque se case con una persona que pertenece a otra religión o a una secta de esa religión que es muy radical, que tú directamente digas ese día murió y ya te pone de plano en una situación como lector que es como, vale, ¿no? Y entonces luego te vas dando cuenta, ¿no?, que tenía una relación, te va contando también cosas que es curioso porque el relato te lo cuenta, pero no deja digamos, de filtrarse un poco la situación, ¿no? Por ejemplo, miren esta parte, ¿no? La época en la que mi hermana estaba descubriendo la religión coincidió con el periodo más deprimente de la historia del pop israelí. Claro, porque no es que te habla. Es que luego explica que hay una canción. Es que justamente Claro, por es eso, todo ¿no? el entorno social que Aquí se lo genera. dicen, la guerra contra el Líbano acababa de terminar y nadie estaba de humor para alegres melodías, dice, ¿no? Pero claro, todas esas baladas para soldados jóvenes y guapos que habían muerto en la flor de la vida también nos ponían de los nervios, ¿no? La gente quería canciones tristes, pero no de las que insistían en una guerra miserable y cobarde que todo el mundo trataba de olvidar.
Y así es como de repente nació un nuevo género, el canto fúnebre a un amigo que se ha vuelto religioso. Y ahí nos explica el título y la situación, ¿no? Exacto, ¿no? Que es el leitmotiv, porque él todo el tiempo te va diciendo que mi hermana murió hace 19 años, el día en que se casó, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego también toda la situación que él vive, ¿no? De comicidad, porque todo el mundo le dice como que te acompaña los sentimientos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Claro, La misma mujer es muy irónica Ah, cuando le habla, ¿no? Le dice, bueno, que no, ten cuidado. ¿no? ten cuidado, exacto, no, Sí. no dejes que te convenzan. No dejes que te convenzan, que se lo dice al que- principio, ¿no? sí, 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 no, la verdad que un relato simpaticísimo y- excelente y bueno, sí, un autor también breve, ¿no? De sí, relatos muy escribe breves, casi que mini cuento. pero la clava, ¿no? Delicioso. Siempre tiene así ese puntito, Sí. que lo breve tiene eso, porque... Lo han comparado con Cortázar y eso, pero yo creo que este es más... Yo lo veo más cerca tiene de la Roald Dahl. comicidad, tiene la comicidad que Cortázar no acostumbra. Entonces, Cortázar a veces es más tirando a lo cruel o a lo Sí. angustioso que a lo cómico. Y entonces yo creo que ahí estaría la diferencia un poco, ¿no? También juega más con el absurdo y en cambio aquí juega más con la ironía total, ¿no? Es muy irónico y luego el absurdo sabes que tú te puedes plantear, esto es lo absurdo, ¿no? Las situaciones de los personajes de Cortázar son a veces disparatados también, ¿no? Entonces, yo lo noto como muy cerca, o me ha dado la sensación de algunos escritores norteamericanos más como Vonnegut, como Roald Dahl, Sí. ¿no? Porque además es un personaje desenfadado. Hay desenfado en el protagonista, ¿no? Al menos en este relato. Sí. No, muy bien, Muy bien,